Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio al temario de hoy. Vamos a hablar de articulaciones. El tratado o estudio de las articulaciones se conoce con el nombre de sindesmología y podemos utilizar un sinónimo que es artrología. Por cualquiera de los dos términos podemos llamarla, los podemos utilizar como sinónimo, aunque significan literalmente cosas diferentes. Los podemos utilizar como sinónimos, porque la artrología significa el tratado de las articulaciones y sindesmología significa el tratado de los tejidos blandos conexos a las articulaciones. Por esa razón los podemos estudiar como sinónimos. Entonces veamos lo que es la definición de una articulación. Una articulación son áreas en donde dos o más huesos confluyen o se unen por medio de otros tejidos, tales como tejido fibroso o tejido cartilaginoso. La mayor parte de las articulaciones son móviles, con lo que permite que los huesos puedan moverse. Entonces, la función de una articulación es darle movilidad a los segmentos óseos, apoyados o asistidos por los músculos, porque los huesos por sí solos no se mueven, tienen que ser apalancados por medio del tejido muscular. La mayoría de las articulaciones que participan en la movilidad de un animal se encuentran formando ángulos, o sea, los segmentos óseos que participan se encuentran en posiciones angulares, ángulos con un grado inferior a los 180 grados. Siempre hay una angularidad. Y entre mayor es el ángulo entre los dos segmentos óseos, el movimiento que ejecute esa articulación pues será muy amplio, más amplio. El ángulo es directamente proporcional al movimiento, el tamaño del ángulo es directamente proporcional. Bien, entonces nosotros podemos clasificar las articulaciones y esas articulaciones nosotros podemos clasificarlas desde dos puntos de vista, desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista fisiológico. Y hay quienes lo hacen teniendo en cuenta la combinación de estos dos puntos de vista, o sea, las clasifican desde el punto de vista morfofisiológicos. ¿Qué se tiene en cuenta para clasificar anatómicamente a una articulación? Entonces se tiene en cuenta el modo de desarrollo de esta articulación, chicos, miren, ¿cómo hago para cambiar el puntero a láser? Tiene que irse acá abajo, bro. Sí, ¿abajo a dónde? Tiene que ponerlo en modo presentación. Ah, ya, ahora sí. Listo, listo, listo. Ahora sí. Ok, ahora sí, pues.
Bueno, entonces, para clasificar las articulaciones desde el punto de vista anatómico, se tiene en cuenta el modo de desarrollo y la naturaleza del medio de unión y la forma de las superficies articulares. Son tres elementos que tenemos que tener en cuenta para clasificar esas articulaciones. Entonces, el modo de desarrollo, o sea, qué tan desarrollado está el medio de unión. Recuerden que el medio de unión de las articulaciones está relacionado con si es tejido fibroso o es tejido cartilaginoso, ¿cierto? Y la forma de las superficies articulares también se tiene, si son en forma de cóndilos, si son en forma esférica, si son cavidad con cavidad, si son superficies planas, en fin, dependiendo ese tipo de consideraciones, así podemos clasificar esas articulaciones. Y desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? Tenemos que lo que se tiene en cuenta es la índole y la extensión del movimiento, o sea, el tipo de movimiento, la extensión de ese movimiento o la ausencia de movilidad. Esa clasificación desde el punto de vista fisiológico está relacionada con la función, o sea, función, fisiología es función que cumple la articulación. Entonces, yo les había comentado de que la mayoría de las articulaciones, pues, son móviles. Lo que quiere decir que hay algunas articulaciones que carecen de movilidad o el movimiento está ausente, ¿verdad? O podemos de alguna forma hacer una combinación de las características, o sea, hacerlo desde el punto de vista morfofisiológico, como se lo había dicho anteriormente. Ahora vamos a comenzar a clasificar las articulaciones según el medio de unión, ¿cierto? Entonces, según el medio de unión, nosotros podemos clasificar las articulaciones en tres grupos. Igualmente, desde el punto de vista fisiológico, las podemos clasificar también en tres grupos. Aquí en esta diapositiva nosotros estamos haciendo la clasificación desde el punto de vista de unión. Se les denomina de la siguiente manera. Según el medio de unión las podemos llamar articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Y desde el punto de vista fisiológico las llamamos articulaciones sin artrosis, que significa sin movimiento. Articulaciones anfiartrosis, que significa articulaciones con movimientos leves. Y diartrosis significa articulaciones con movimientos muy marcados. Entonces, en esta combinación que yo hago aquí de la diapositiva, estoy indicándole que toda articulación fibrosa es una articulación inmóvil. Y por ser una articulación inmóvil, se le denomina sin artrosis. Aquí indicamos que todas las articulaciones cartilaginosas, todas las articulaciones cartilaginosas son medianamente móviles, o sea, tienen algún grado de movilidad en alguna estancia de la vida del animal y se le denomina anfiartrosis. El término anfiartrosis significa movimientos leves, Y existe otro tipo de articulaciones que son en la mayoría de ellas, y se les denomina articulaciones sinoviales. Articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones verdaderas y que son muy móviles y que por ser muy móviles se les denomina diartrosis. El término diartrosis significa movilidad de una articulación o significa también articulaciones muy móviles. Ahora veamos y seguimos clasificando las articulaciones y vamos a hablar ahora en particular de articulaciones fibrosas. ¿Qué es una articulación fibrosa? Entonces, una articulación fibrosa
como lo hemos dicho una y otra vez, son aquellas articulaciones cuyo medio de unión es tejido fibroso. Todo tejido fibroso tiende a la osificación. Dicho de otra manera, literal, todo tejido fibroso al final, con el tiempo, con la edad, se vuelve hueso, se consolida. Por lo tanto, la articulación deja de existir porque esos huesos se fusionaron. Toda articulación fibrosa se caracteriza porque no presenta movimiento obvio. Si el tejido fibroso se consolidó, no puede moverse porque eso se fusionó. Como dicen en Ciénaga de Oro, quedó soldadita, ¿cierto? Quedó sellada, pegada, soldada. Entonces, toda articulación fibrosa, por el hecho de que no ejecuta movimiento, se le designa también como articulaciones inmóviles o fijas, ¿cierto? Claro, si no tienen movimiento son inmóviles, y si son inmóviles son articulaciones fijas, de hecho, ¿no? También se caracterizan porque entre ellas no existen cavidades articulares, ¿cierto? No existen cavidades articulares, ni existen cóndilos articulares, ni existen superficies articulares. Solamente existen bordes articulares. Ah, bueno, entonces, profesor, ¿qué diferencia hay entre un borde articular y una superficie articular? Hombre, las superficies articulares se caracterizan porque son lisas y además se encuentran recubiertas por un cartílago articular. Los bordes articulares se caracterizan porque no son lisos, pueden ser rugosos, pueden ser denticulados o pueden ser una mezcla de ambas, denticulados y rugosos, pero no son lisos como las superficies articulares que estamos acostumbrados a mirar. Las articulaciones fibrosas, la mayoría de ellas son temporales. ¿Qué quiere decir que son temporales? Hombre, que ellas son móviles y existen cuando el animal es joven. En la medida en que el animal va envejeciendo, ese tejido fibroso se va consolidando, se va soldando, se va pegando y desaparece la articulación. O sea, un hueso se convierte en dos huesos. ¿Recuerdan cuando les mostré el radioulna del caballo? Se fusionaron, eran dos huesos, se fusionaron, se pegaron y consolidaron y dieron origen a un solo hueso que se llama ahora radioulna. En cambio, en los humanos existe ese hueso y son dos huesos, el radio y la ulna, una apreciación totalmente diferente. Y todas aquellas articulaciones que son temporales, por ser temporales, se les denomina sinostosis. ¿Qué es una sinostosis? Ah, es una articulación fibrosa. ¿Listo? Y que es temporal. Fusiona. Deja de ser móvil. Bien, por otro lado, las articulaciones fibrosas, nosotros, dependiendo la forma que tengan sus bordes, nosotros las podemos clasificar, ¿cierto? Entonces, todas aquellas articulaciones fibrosas que se encuentran en la cabeza se les llama sutura, ¿cierto? Y una sutura es aquella en que los huesos adyacentes están inmediatamente unidos por tejido fibroso. Y los podemos clasificar según la forma o sea, subclasificar, los podemos subclasificar según sea la forma de estos bordes. ¿Qué quiere decir eso? Que estos bordes articulares, por lo menos, mírense los dedos de sus manos y péguenlos y ábranlos. Miren que hay unos bordes de contacto entre los dedos, ¿verdad? Entre sus dedos hay unos bordes de contacto. Bien. En los huesos de la cabeza, esos bordes de contacto que existen, si ustedes están mirando sus dedos, en algunas ocasiones algunos huesos los tienen rectos y lisos, en otros los tienen de manera denticulada, como una sierra, como un serrucho, en otras son como
láminas montadas como biselados, representan la forma del bisel. Entonces, dependiendo de esa forma, de esos bordes que se van a aproximar, que se van a articular, nosotros subclasificamos todas las suturas. De hecho, todas las articulaciones que se encuentran en la cabeza se llaman suturas. Ahora, ¿qué tipo de sutura es? Cuando yo digo qué tipo de sutura es, me estoy refiriendo que me la defina según el borde que presenta. Los bordes cómo es la forma de esos bordes que se articulan. Entonces, el primer grupo de suturas que encontramos se llama sutura serrata. Mírenle, serrata. Ese término me da el entender o el interpretar que tiene forma de sierra, ¿cierto? Entonces los bordes presentan irregularidades de forma denticulada, como los dientes de la sierra, del serrucho. Por ejemplo, las suturas interfrontales. Miren aquí, en este cráneo de caballo, esta sutura interfrontal es en forma de sierra. Miren, esta es más marcada aquí, la frontonasal. Miren aquí, con el número 19. La articulación frontonasal es muy denticulada, es en forma de sierra. Miren aquí el maxilar, acá en este bovino, aquí, el maxilar con el lagrimal, mírenlo. Este que está aquí, en el de colorcito rojo, es este mismo que está en este cráneo original aquí donde está la flecha. Entonces, esa sutura, por la forma irregular y dentada que tienen sus bordes, le llamamos sutura serrata. Por otro lado, tenemos otras suturas que se llaman suturas escamosas. Las suturas escamosas se caracterizan porque los bordes cortados son cortados en forma de bisel. ¿Qué es un bisel? Bisel es una estructura que presenta unos salientes y unos entrantes. De pronto ustedes en las ventanas metálicas los aprecian, esa parte donde la puerta de la ventana encaja perfectamente en un bisel que presenta, muy especial, que presenta la puerta para que dé el tope. Esa parte donde da el tope es un bisel. Es más, las escamas de los peces son biseladas. Miren que un pez, las escamas de los peces, las unas van montadas encima de las otras, por eso se llaman escamosas. Esos biselas y le llaman escamosa a esta estructura porque los huesos se encuentran colocados como la escama del pescado, una encima de la otra, una encima de la otra. El borde final de la escama una monta en el borde proximal de la otra escama. Y si nunca han visto eso en los peces, entonces miren hacia el techo de su casa, arriba, las láminas que tienen, y miren que la lámina que está de primero está montada en la lámina de segundo para evitar que el chorro de agua nos caiga dentro de la casa. Entonces van superpuestas las láminas, la una encima de la otra. Eso se llama posición escamosa o posición en bisel de las láminas. Entonces, es allí por qué entonces se le llama suturas escamosas, porque en algunas partes de las articulaciones de la cabeza, los huesos se superponen de esa manera, van montados el uno encima del otro para brindar mayor resistencia y mayor protección a una u otra estructura que ellas estén alojando. Entonces, ejemplo de las dos únicas articulaciones que son escamosas es la articulación del hueso temporal que está aquí, este hueso que está aquí, que es el temporal, con el azulito que está abajo, con el parietal. Estos dos huesos se superponen tal y cual como las escamas de los peces, o sea, uno montado encima del otro. No totalmente 100%, sino montado en un 50%. Cojan sus dos manos, cierren los dedos y monten los dedos unos encima de los otros. Entonces, así queda ese hueso. Una mano montada encima de los otros. Miren que los dedos, en esa parte donde están los dedos, es doble la pared de ese hueso, ¿verdad? Se encuentra reforzada. Es reforzada. Entonces, eso le llaman entonces sutura escamosa. En otro sitio donde nosotros vamos a encontrar sutura escamosa es aquí, en el arco cigomático. Recuerdan que hablábamos que el arco cigomático se encuentra formada por apófisis que vienen del hueso cigomático y del hueso malar, ¿verdad? Entonces, aquí estos dos huesos
que están sobre el arco cigomático. Si recordamos la apófisis cigomática del temporal y recordamos la apófisis temporal del cigomático, estas dos apófisis se encuentran superpuestas la una sobre la otra. Ahora, ¿cómo se encuentran superpuestas? Miren, cojan ustedes los dos dedos índices de sus manos y pónganlos a que se miren de frente y monten un dedo sobre el otro. Montar un dedo sobre el otro, entonces miren que un dedo está superpuesto al otro. Este arco cigomático, la articulación que se da entre esos dos huesos, entre el cigomático y el parietal, y el temporal, perdón, es así, de esa manera. El hueso se encuentra formado, montado en forma de cuña, el uno sobre el otro. Y la tercera clasificación de las suturas es aquella sutura que se le denomina sutura plana o armónica. Esta se caracteriza porque los bordes de los huesos que los unen son planos, son rectos, son redondos. Un ejemplo clásico de ellos es esto, miren, la articulación internasal, ¿cierto? Esta articulación internasal, pues los bordes son muy planos. Y otra que podemos ver es la nasal con el maxilar. Este borde es muy plano. Otra articulación que vamos a ver así también es esta articulación que se ve entre el maxilar y aquí, entre el maxilar y el incisivo. Aquí no se aprecia bien. Vamos a ver si se aprecia acá en esta diapositiva. Aquí está el maxilar y aquí está el hueso incisivo. Estas articulaciones aquí son armónicas, porque o planas, armónicas o planas, porque los bordes ni son denticulados ni son escamosos. Entonces miren que veníamos clasificando las articulaciones tipo fibroso y decíamos que el primer grupo se llaman suturas y que esas suturas tienen 3 subgrupos, 3 subclasificaciones. Ahora, el segundo grupo de articulaciones tipo fibroso se conoce con el nombre de sindesmosis. Sindesmosis. Entonces, ¿qué es una sindesmosis? Son aquellas articulaciones cuyo medio de unión es tejido fibroso blanco o elástico, o puede ser una mezcla de otros. Vean que hay 2 tipos de tejido que los unen, el fibroso blanco o un fibroso elástico, o puede ser una mezcla de ambos, de tal forma que la sindesmosis permite movimientos leves. Aprecien esto aquí. A pesar de que decimos de que las articulaciones fibrosas son sin artrosis, son articulaciones sin movimientos, hay una sindesmosis que permite movimiento. O sea, hay reglas y hay excepción de algunas reglas. ¿Cómo así de que una articulación que se considera inmóvil y que es fibrosa y por el hecho de ser fibroso no debe tener movimiento? Y aquí me salen diciendo que existen unas que se llaman sindesmosis y que tienen un leve movimiento. Vamos a ver por qué. Entonces, ejemplos de sindesmosis los encontramos en la diáfisis de los huesos metacarpianos y en la de los huesos metatarsianos y metatarsianos. Mírenlos aquí. Acuérdense que el metatarso es muy parecido al metacarpo. Entonces, aquí tenemos los metacarpianos, el gran metacarpiano, que es este hueso grandote que está aquí, ¿cierto? El metacarpo. Y hay unos estiletes rudimentarios atrofiados de los otros metacarpos que se atrofian en bovinos y equinos, ¿verdad? Entonces, las diáfisis, que son los cuerpos, ¿cierto? Se fusionan a través de tejido blanco, de tejido fibroso blanco, aquí. ¿Dónde más encontramos sindesmosis? En las sujeciones entre los cartílagos costales. Entonces, miren, aquí tenemos un esternón. Estas son las costillas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7 y 8 costillas representan aquí.
Y los cartílagos de las costillas son estos que están aquí. La primera no tiene cartílago, esta sí tiene un pedacito, esta tiene otro más, y a medida que avanzamos hacia caudal, los cartílagos van aumentando de tamaño. Vean. Si ustedes observan este cartílago con este, no se pegan. Este tampoco tiene contacto, este tampoco tiene contacto. Pero los últimos cartílagos sí tienen contactos el uno con el otro. Miren. Entonces, esta unión, esta sujeción que hay entre los cartílagos costales, acá atrás, en estos no hay sujeción. Los cartílagos caudales de todos los animales que tienen sujeción están unidos por tejido fibroso elástico aquí, ¿cierto? Aquí ellos se fijan. Entonces, ese tipo de articulación que está aquí se le considera sindesmosis. ¿Dónde vamos a encontrar también más sindesmosis? En las diáfisis o cuerpos del radio y de la ulna. Mire, aquí tenemos el cuerpo del radio y de la ulna de un caballo, mírenlo. Se fusionan. Y esta función es tardía. Es tardía. En animales jóvenes, estos huesos se separan, no están fusionados. Este tejido fibroso blanco que está aquí puede desprenderse, o sea, en el animal joven. Y además, si no está fusionado, pues hay un leve movimiento aquí. Pero cuando el animal ya es adulto, se fusiona, pues desaparece el movimiento que había. ¿Dónde más encontramos sindesmosis? En las diáfisis de la tibia y la fíbula aquí. También se puede fusionar. Y las sindesmosis que se fusionan, esta parte que se fusiona aquí, se conoce con el nombre de sinostosis. Una sinostosis es una articulación tipo sindesmosis, que por el tipo de tejido que la une y tiende a la osificación. Y el tercer grupo de articulaciones fibrosas, la tercera clasificación, es la gónfosis. En realidad la gónfosis no es ninguna articulación, porque si nosotros nos vamos a la definición de lo que es una articulación, literal, dice, una articulación es la unión de dos o más segmentos óseos. Aquí en la gónfosis no hay dos segmentos óseos. Aquí solamente hay un segmento óseo uniéndose. Es el diente uniéndose al hueso del maxilar. Porque el diente, recuerden que yo había dicho en clases anteriores que los dientes no son óseos, no son estructuras óseas. Los dientes se encuentran en su mayoría formada por 3 tipos de sustancias y en algunos animales como los elefantes tienen 4 tipos de sustancias. Entonces, el diente se encuentra formado por una sustancia que se llaman células de dentina, otras que son células de esmalte y otro que es células de cemento. O sea, las sustancias que forman al diente son la dentina, el esmalte y el cemento. Y para el caso de los incisivos, nada más en los incisivos, que le llamamos colmillos en los elefantes, tienen otra capa, que es la capa de marfil, células de marfil. Son los únicos animales que tienen esa capacidad de producir marfil. Entonces, mirado desde ese punto de vista, las gónfosis no son ninguna articulación. Literalmente, gónfosis significa implantación del diente en el alveolo. Ya, esta implantación en este alveolo, estos huecos que están aquí se llaman alveolos dentarios. ¿Y dónde están? En la mandíbula y en el maxilar. ¿Qué aloja el alveolo? Hombre, permite la entrada del diente, que se ancle el diente al tejido óseo a través de una estructura que le llamamos la raíz del diente. Bueno, de esa manera hemos hablado y hemos caracterizado cada una de las articulaciones que corresponden a las articulaciones fibrosas y que desde el punto de vista fisiológico se les denomina sinartrosis. Sinartrosis, o sea que toda articulación fibrosa fisiológicamente es inmóvil y por ser inmóvil
se le denomina sinartrosis. Ahora vamos a entrar al segundo grupo de articulaciones, que son las articulaciones cartilaginosas. Y que desde el punto de vista fisiológico, ellas se caracterizan porque tienen un leve movimiento y se les denomina anfiartrosis. Hay que tener en cuenta algo, chicos. A pesar de que las podemos llamar indistintamente por cualquiera de los dos nombres, nos vamos un poquito atrás y hablamos de las articulaciones fibrosas. Decimos, toda articulación fibrosa es una sinartrosis. Es una sinartrosis. Toda articulación fibrosa es una sinartrosis. Pero de manera literal se definen de maneras diferentes. ¿Qué es una articulación fibrosa? Una articulación fibrosa es aquella articulación cuyo medio de unión es tejido fibroso. Y este tejido fibroso tiene la capacidad, ¿cierto?, de anastomosarse, de fusionarse, lo que hace que la articulación sea inmóvil. Ahora nos las preguntan desde el otro lado. ¿Qué es una sinartrosis? Una sinartrosis es una articulación sin movimiento. Una articulación que carece de movimiento. Miren que las definiciones son diferentes si estamos hablando de la misma articulación. ¿Por qué? Porque la definición desde el punto de vista anatómico es diferente a la definición desde el punto de vista fisiológico. ¿Y por qué es inmóvil esa articulación? Porque su tejido, ya entramos a acompañarla desde el punto de vista anatómico. Porque el medio de unión de ella es tejido fibroso y el tejido fibroso se compacta, se fusiona y evita que la articulación se mueva. Igualmente en las articulaciones cartilaginosas, las definiciones son diferentes. ¿Qué es una articulación cartilaginosa? Una articulación cartilaginosa es aquella articulación cuyo medio de unión es cartílago. Y por ser cartílago en medio de unión, le permite, pues, ligeros movimientos. Ese es el punto de vista anatómico. Ahora, el punto de vista fisiológico. ¿Qué es una anfiartrosis? Anfiartrosis son aquellas articulaciones que presentan un leve movimiento. ¿Por qué medio se mueven? No, porque el tejido que las caracteriza o que las une es cartílago, es un tejido cartilaginoso y este cartílago pues va a permitir cierta movilidad. O sea que el enfoque de la definición es diferente, ¿no ven? Bueno, seguimos entonces. Y podemos decir que las articulaciones cartilaginosas, los huesos, están unidos por un cartílago. Pero hay dos tipos de cartílago. Un fibrocartílago que se llama cartílago hialino. Ya, o sea, encontramos cartílago fibrocartilaginoso o podemos encontrar un cartílago hialino. Existen dos cartílagos en esto. Entonces, el cartílago hialino siempre va a tender a la osificación. O sea que van a haber anfiartrosis sin movimiento. ¿Están viendo? Entonces estamos diciendo que hay unas articulaciones que son ligeramente móviles y después las definimos que no tienen movimiento. ¿Cómo así? Lo mismo que pasó allá, cuando decíamos, las sindesmosis tienen movimiento. ¿Y por qué las tienen caracterizadas como sin movimiento? Entonces, esas articulaciones por cartílago hialino serán unas articulaciones inmóviles. Entonces, la cantidad y clase de movimiento viene determinado también por el tamaño de las superficies articulares, o sea, las superficies que se aproximan. Y la flexibilidad del medio que las une. Miren, y la flexibilidad del medio que las une. El cartílago fibrocartilaginoso es más flexible que el cartílago hialino. Entonces, unas serán más móviles y otras serán menos móviles. Veamos entonces cómo se clasifican las articulaciones cartilaginosas. Hay un grupo, o sea, las clasificamos en dos grupos, las que son de cartílago fibrocartilaginoso y las que son de cartílago hialino. Hay dos grupos, ¿verdad? Vamos a caracterizarlas cada una de ellas. Entonces, un grupo le llaman sincondrosis o le llaman articulaciones cartilaginosas primarias o de cartílago hialino. Miren, las sincondrosis se pueden llamar cartilaginosas primarias o articulaciones cartilaginosas primarias
o articulación del cartílago hialino. Mire que son temporales, lo que yo le decía. Con el tiempo llevan a la osificación. Entonces son inmóviles, pero ellas en el animal joven son móviles. Ahora sí entienden por qué a veces están en un grupo y después quedan en otro grupo y quedan inmóviles. No, porque ella cuando joven fue inmóvil. Ya, quedó marcada. Y acá para este caso, ella cuando fue joven fue móvil, quedó marcada, ya no se mueve, no, ya no se mueve. ¿Cierto? Porque el cartílago pues tiende a convertirse en hueso. Ahora vamos a ver dónde hay esos. Ejemplos de sincondrosis. El primer ejemplo los encontramos en las epífisis, en las placas epifisiales de los huesos largos. Si ustedes recuerdan, miren este hueso largo, yo les decía antes, un hueso largo se encuentra formado por tres partes. Y ahí por qué decimos que los animales jóvenes tienen más hueso que los animales viejos. Entonces, apreciamos entonces de que aquí la epífisis proximal, ¿verdad? El cartílago epifisiario proximal y el cartílago epifisiario distal. En estos puntos es donde crece el hueso, ¿oyeron? Entonces, cuando yo encuentro que este cartílago aún no se ha fusionado, existe la esperanza de que el individuo pueda crecer. En humanos hay una prueba radiológica. Estamos preocupados porque el niño tiene 16 años y no ha crecido, está pequeño. El médico le manda una radiografía de la mano o de un hueso largo. Generalmente lo mandan en la mano para mirar las falanges y para mirar los metacarpianos. Entonces, como el médico encuentre de que este cartílago está fusionado aquí y está fusionado acá, ese niño perdió el año, eso no va a crecer. ¿Por qué? Porque ya consolidó huesos. Ya la pérdida de esa articulación nos está indicando que el individuo no va a crecer más. Y si hay presencia, pues entonces el médico se pone pila. No, sí, el niño tiene esperanza, no ha consolidado epífisis y vamos a mandarle un suplemento o estimularlo hormonalmente para que crezca. No sé, habrán muchas estrategias para eso. Y el individuo pues va a crecer. ¿Cuándo consolida esto en los animales? En caballos, por ejemplo, caballo que es la preocupación, porque en bovinos no es tanto la preocupación, sino en caballos. ¿Cuándo consolida eso? A los 3 años. ¿Cierto? A los 3 años. Razón por la cual los caballos deben montarse a los 36 meses o los 30 años o los 3 años. ¿Ya? Porque si nosotros cogemos un caballo que no ha consolidado esto, a darle silla, a ponerle peso, se corre riesgo que por el peso, por la silla, por movimientos bruscos, esto se desestabilice, esto se corra un poco, los cartílagos epifisiales se pueden rodar, correrse, y el animal puede perder entonces los aplomos, o sea, la perpendicularidad natural de los huesos, su dirección natural puede verse modificada. Entonces vamos a tener un animal que porque camina con la pata abierta, porque camina así, porque camina así, porque claro, le desestabilizamos su eje de crecimiento, fue desestabilizado por la montura. En bovino, eso no se tiene en cuenta. En perros, eso no se tiene en cuenta porque no son animales de carga ni de monta. Ahora, en bovinos sí, existen algunos bovinos que los cogen de güeyes para cargar, pero vemos que usan más es a los búfalos. Entonces, un búfalo menor de 3 años no se le puede estar montando los tanques de la leche porque lo vamos a desalinear también. Bien. Entonces, otra parte donde vamos a encontrar nosotros articulaciones cartilaginosas es en la parte basilar del occipital y el cuerpo del basilarfenoide. ¿Dónde? En este punto, miren. Esto amarillito es la parte basilar del occipital, ahí donde está la flecha, y el otro es el basilarfenoide, el redondito. Ahí donde está el puntero, donde está la flecha y donde está ahora mismo el láser, ese punto allí se llama articulación basilar. Y esa articulación basilar se le conoce como una sincondrosis. En el animal joven está, pero ella desaparece en el animal adulto. Otra parte es la porción petrosa del temporal y el hueso estiloioideo, ¿cierto? O sea, ¿dónde queda eso? Eso está quedando aquí. Mire, aquí está la porción petrosa y el
el hueso estiloideo es el hueso de la lengua. El hueso de la lengua articula aquí donde está el láser, miren, sobre este hueso allí, ¿ya? Y con la edad, por ser cartílago primario, se fusiona, se articula. Otro punto que le llamamos sincondrosis y que son articulaciones primarias es la unión costocondral. Miren aquí la unión de la costilla con el cartílago costal. Entonces, todas estas articulaciones son sindesmosis. Mas, sin embargo, estas sujeciones que están acá no son sincondrosis. ¿Se acuerdan que las clasificamos anteriormente? Mírenlas acá donde las clasificamos, ¿cierto? Están aquí. Las sujeciones acá son sindesmosis. Aquí es sindesmosis y en este punto es sincondrosis. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir sindesmosis con sincondrosis. Entonces, yo aquí tengo sincondrosis y aquí tengo, perdón, aquí tengo sincondrosis y aquí tengo sindesmosis. La unión de costilla-cartílago se llama sincondrosis. La unión cartílago-cartílago se llama sindesmosis. Totalmente diferente. No confundir con eso, por favor. Bien. Vamos a encontrar el segundo grupo, que son las articulaciones secundarias o articulaciones del fibrocartílago o fibrocartilaginosas. Se les conoce con el nombre de sínfisis. Las sínfisis se dan en huesos continuos y que están unidos por fibrocartílago, ¿cierto? Entonces vamos a ver dónde hay sínfisis, huesos continuos. Si observamos en este punto aquí hay dos huesos continuos, ¿verdad? Dos huesos que están aquí, este hueso que está acá, se llaman huesos coxales, el hueso coxal este y este hueso coxal. Los dos huesos coxales forman eso que está aquí, que se llama cinturón pelviano o hueso de la pelvis. Entonces, la sínfisis pelviana está aquí, es la unión esta, ¿de acuerdo? En este punto de unión se unen los dos huesos. El día que ustedes tengan un cinturón pelviano en sus manos, van a darse cuenta de que eso ahí es inmóvil y yo los estoy caracterizando como semimóvil aquí y esto aquí es totalmente inmóvil, esto no lo mueve ni Mandrake ni Judas, lo mueve, ¿entiendes? Pero es clasificado así, ahora les voy a explicar por qué es clasificado así. Entonces, la sínfisis pelviana clasifica como sínfisis. ¿Por qué? Porque el tejido que está aquí es tejido cartilaginoso. Ah, profe, pero usted está diciendo que el cartílago cartilaginoso es móvil. Sí, eso es móvil, pero allí es inmóvil. ¿Por qué? Porque ese cartílago, por ser fibrocartílago, se consolida tanto que se vuelve se vuelve móvil o se reblandece ese cartílago durante el parto nada más. En las hembras, en el momento del parto, esa articulación se hace móvil. Por lo tanto, en los machos son inmóviles y aquellos machos que se creen hembras, eso jamás se les va a mover. Cuando se viene la cascada del parto, la cascada hormonal que conlleva el parto, entonces, dentro de esas hormonas que se liberan para que se dé la exposición del feto a la luz, por eso dicen, dio a luz, porque el feto se expone por primera vez a la luz y ya deja de ser feto para convertirse en un neonato. ¿Ya? Entonces, hay una hormona, esto que está aquí por donde sale el feto, ¿cierto? Esta entrada de la pelvis y la cavidad pelviana y la parte vaginal, todo ese conjunto se le conoce con el nombre de canal del parto. El animalito sale por el canal del parto y el canal del parto o el feto es proporcional al canal del parto o viceversa. El canal del parto es proporcional al feto para que pueda salir, porque si el feto es muy grande no vas a poder salir por el canal del parto. Bien, entonces aquí sobre este cartílago actúa una hormona que se llama relaxina con X, relaxina. Esa relaxina, cuando se activa, esto se reblandece un poco el cartílago. Y cuando la cabeza del
del animalito, para este caso un ternero, un caballito, y los hombros empujan por aquí para salir vía vaginal, estos dos huesos se abren un poco. O sea, el canal tiene una tolerancia de movimientos, ya puede abrirse un poco y permite la apertura bien de ese canal para que salga normalmente el animalito. En las mujeres que tienen parto vaginal, estos dos huesos que están aquí que corresponden a las caderas, estos huesos coxales en las chicas es el hueso de la cadera y este que está aquí es lo que queda por las nalgas, al otro lado quedan un par de hoyuelos de huecos que se hacen aquí, ¿verdad? Sobre los músculos que están allí. Y bien, entonces, cuando en las mujeres el parto es vaginal, esto no cierra del todo, o sea, esto no alcanza a buscar la posición original, sino que se queda un poco abierto porque esto lo empujan hacia los lados el feto al salir y no hay un músculo que lo lleve nuevamente a su posición. Razón por la cual las hembras bípedas de primates Homo sapiens, cuando tienen parto vaginal, las caderas se les anchan un poco, quedan más amplias de cadera. Pero aquellas que tienen parto por cesárea, pues las caderas no se le amplían porque el feto no penetró por canal de parto. Ok. Entonces, otro ejemplo de sínfisis es la unión de las esternebras. ¿Qué es una esternebra? Una esternebra es cada uno de los 5 huesos que forman al esternón. Aquí lo tenemos, miren, un hueso, 2, 3, 4, 5, 6 huesos, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 huesos. Entonces, si ustedes observan, esos huesos están, todo esto, lo demás es cartílago. Esto es cartílago, se llama cartílago cifoide. Y este medio de unión que está aquí es ahí, aquí donde dice cavidad costal. Esto está formado por puro cartílago. Y ese cartílago es un fibrocartílago. Entonces, encontramos sínfisis aquí en el esternón. ¿Dónde encontramos otra sínfisis? La articulación entre las vértebras. ¿Pero en qué parte de las vértebras? La articulación intercentral. O sea, los cuerpos de las vértebras articulados aquí, esta es una sínfisis, una sínfisis. Aquí en medio de estos dos huesos, aquí falta en el dibujo, falta algo que se llama disco intervertebral, que es un fibrocartílago pulposo que se encuentra alojado aquí, ¿verdad? Y que separa una vértebra de otra y permite que pues se ejecute cierto tipo de movimientos a ese nivel. Ahora vamos a hablar de las articulaciones sinoviales o diartrosis, ¿cierto? ¿Qué es una articulación sinovial? Hombre, las articulaciones sinoviales deben, o para caracterizar una articulación sinovial, ellas deben cumplir por lo menos con estas 3 características que encontramos aquí. Y una de ellas es que deben tener cavidad y superficie articular, ¿cierto? Otras deben tener membrana sinovial y una cápsula articular. Además, deben tener movilidad. Esas son las 3 mínimas condiciones que debe tener una articulación. Una articulación, miren, membrana sinovial, por eso le llaman articulaciones sinoviales. Por lo mínimo debe tener esas características. Otras tendrán más características, como las siguientes. Mire, o sea, estas son las que debe tener en realidad. Las articulaciones sinoviales o diartrosis se caracterizan porque tienen superficies articulares. Estas superficies articulares suelen ser lisas y de forma variada. De forma variada pueden ser esféricas, pueden ser condilares, pueden ser en forma de fosas, pueden ser aplanadas, en fin, la forma es variada. Y se encuentran recubiertas de un cartílago hialino, que ese se llama el cartílago articular, ese cartílago hialino. Ese cartílago hialino es el cartílago que va a recubrir la superficie articular y que va a evitar el rozamiento entre un hueso y otro. Cuando ese cartílago se desgasta, entonces los huesos van a rozar y ese desgaste del cartílago se conoce con el nombre de artrosis.
artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago hialino y eso es casi irreparable. Y esa es una patología que comúnmente nosotros, cuando ya estamos viejos, padecemos. Entonces andamos caminando cojo, cachicojo y de todo. No sé. Bien, entonces, debe haber presencia de cartílago articular, que es este mismo que está aquí. Cartílago hialino disminuye los efectos de las contusiones violentas y reduce los roces. La cápsula articular, debe haber una cápsula articular. ¿Qué es una cápsula articular? La cápsula articular es una estructura envolvente que envuelve a la articulación en los 360 grados. Es como esas vendas tubulares que venden para las rodillas o para los codos, algo así. Entonces, eso está rodeando, esa cápsula se encuentra rodeando totalmente a la articulación. Y esa cápsula articular se encuentra formado por dos capas. Son dos capas. Tiene una capa externa, o sea, es como si cuando nosotros nos ponemos doble suéter, dos camisetas, o sea, nos colocamos debajo la camiseta sudadera, un esqueleto, y encima nos colocamos un suéter estilo polo. Entonces, ¿qué tenemos? Dos capas, ¿verdad? La estilo polo por fuera y la camiseta que le llamamos normalmente franelilla por dentro. Más o menos así son las cápsulas articulares, doble capa. Entonces, ¿qué sucede? Que una es externa y una es interna. La capa externa está formada por tejido fibroso, vea, es fibrosa. Y la capa interna es una membrana serosa. La externa es fibrosa y la interna es serosa. La capa interna se le denomina membrana sinovial. A esta capa interna o capa serosa se le llama membrana sinovial. ¿Por qué se le llama membrana sinovial? Porque esa membrana serosa tiene la capacidad de secretar, como toda membrana serosa produce líquido. Y ese líquido que produce esa membrana se llama líquido sinovial o sinovia. Y ese líquido sinovial es el líquido lubricante de las articulaciones. La pérdida de ese líquido es mortal para la articulación. Debe producirse constantemente ese líquido para que se mantenga lubricada esa articulación. Además de esos elementos, toda articulación debe presentar ligamentos. ¿Qué es un ligamento? Hombre, los ligamentos son bandas de tejido fibroso blanco que van de hueso a hueso. Ya son unas estructuras que permiten fijar, unir los extremos proximal del hueso distal y el extremo distal del hueso proximal, mantenerlos fijos allí para que no haya la luxación. Entonces, estos ligamentos contribuyen a mantener o a darle estabilidad a esas articulaciones. Dentro de otras articulaciones, nosotros vamos a encontrar que existen otras estructuras cartilaginosas, como discos articulares, y en otra van a ver otros que se llaman meniscos articulares. ¿Qué son los discos articulares? Hombre, son estructuras redondeadas o alargadas que son bicóncavas. Entonces, yo no sé si vieron lentes y hablaban de lentes bicóncavos, o sea, por ambos lados, por ningún lado es plano el disco, es cóncavo por ambos lados, se llama bicóncavo. Y la única articulación que presenta disco es la articulación temporomandibular, o sea, donde articula la mandíbula con la cabeza, con el hueso del cráneo, esa parte donde articula, eso se llama, ahí en esa articulación hay un disco metido. Y vamos a encontrar las otras estructuras que se llaman meniscos articulares. Y ese nombre sí está más relacionado con nosotros, lo escuchamos, los que escuchamos fútbol de vez en cuando, bueno, hablan de los meniscos de Falcao, que se jodió Falcao los meniscos, ¿verdad? Los meniscos son unas estructuras que son cóncavas por un lado y planas por el otro, ¿cierto? Y están formadas por tejido denso, ¿cierto? Entre los cartílagos articulares. Y en la articulación femorotibio rotuliana, que se llama articulación de la rodilla en el hombre, pero se llama en los animales articulación de la babilla, porque la articulación de la rodilla en los animales es el carpo. En los animales, la articulación femorotibio rotuliana se llama articulación de la babilla. Existen unas estructuras que se llaman meniscos.
los famosos meniscos. Entonces, chicos, de esa forma nosotros entonces estamos viendo las articulaciones sinoviales. Deben cumplir con estas características. Ahora veamos que aquí en esta articulación, pues estamos mostrando en esta foto, diapositiva, estamos mostrando las estructuras donde se ubican cada una de las estructuras. Miren, hablábamos de cartílago articular. Miren que el cartílago articular se encuentra recubriendo la superficie articular de los correspondientes huesos. Esto que está aquí de color azul madrado, mírenlo acá, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Ah, líquido sinovial. ¿Dónde se produce el líquido sinovial? En esta membrana sinovial, en la rojita, ¿verdad? Mírenlo. Existe un ligamento de la cápsula y cápsula de la articulación. Miren la cápsula articular, ¿dónde está aquí? Aquí está la cápsula articular y además existen unos ligamentos, ¿verdad? Este es el ligamento de la cabeza. Entonces, las estructuras se ubican, pues, en sitios estratégicos sobre cada una de estas articulaciones. Ahora, las articulaciones sinoviales hemos dicho de que son articulaciones muy móviles, son móviles. Ahora, estas articulaciones móviles ejecutan movimientos. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de movimientos que pueden realizar estas articulaciones. O sea, vamos a encontrar que no todas las articulaciones generan los mismos movimientos. Unos se moverán de una forma, otras se moverán de otra forma y en fin. Entonces, vamos a encontrar unos movimientos que vamos a llamar movimientos por deslizamiento. Estos movimientos por deslizamiento es el que se caracteriza porque una superficie desliza sobre la otra. Como por ejemplo, coloquen ustedes su mano, la mano izquierda, con la palma de la mano hacia arriba y la mano derecha colóquenla con la palma de la mano hacia abajo, una supina y otra en prono. Ahora deslicen la una sobre la otra. Ahí ese es lo que se conoce con el nombre de movimiento por deslizamiento. O si no quieren frotarse las manos, entonces el pie, el zapato, deslícenlo sobre la baldosa, ¿cierto? Sobre la cerámica del piso donde ustedes están. Ese movimiento es un movimiento sobre dos superficies planas. Los movimientos por deslizamiento se dan siempre en articulaciones cuyas superficies son planas. Y estos movimientos por deslizamiento se llaman artrodias. ¿Qué es un movimiento artrodial o qué es una artrodia? Entonces, artrodia se escribe A-R-T-R-O-D-I-A, artrodia. ¿Qué es una artrodia? Una artrodia es una articulación cuyas superficies articulares son planas y por ende generan movimientos de deslizamiento. No se diga más. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en las apófisis articulares de las vértebras cervicales y del 50% anterior de las vértebras torácicas. O sea, en las vértebras anteriores torácicas y en las cervicales existen superficies articulares planas y se generan movimientos por artrodia. Otros movimientos que se pueden generar dentro de las articulaciones son movimientos de flexión y extensión. O sea, las articulaciones pueden flexionar y pueden extender. Por ejemplo, chicos, cojan su articulación del codo, que la tienen presente allí. Entonces, cuando ustedes aproximan la mano al hombro, ¿cierto? Ustedes ven que el radio y el cúbito se están aproximando al húmero. Entonces se está dando una reducción del ángulo que se forma en el codo. Entonces, flexión es aquel movimiento donde se disminuye el ángulo entre los huesos que se articulan. Se llama flexión. Y el movimiento contrario se le llama extensión. ¿Qué es extensión? Es aquel movimiento que aumenta el ángulo entre los dos huesos que se están articulando. Entonces, hay articulaciones que generan dos tipos de movimiento, flexión y extensión, pero lo hacen sobre un mismo eje. Otro tipo de movimiento que nosotros vamos a encontrar y que generan las articulaciones es un movimiento de abducción y aducción. Estos dos movimientos son movimientos contrarios, así como lo es la flexión y la extensión.
Entonces, la aducción y la abducción son movimientos contrarios. Estos movimientos de aducción y abducción se dan en las extremidades, en los miembros locomotores. Para nosotros en los miembros superiores e inferiores, ¿verdad? Para los animales en los miembros anteriores y posteriores. ¿Qué es la aducción? La aducción es cuando el miembro se encuentra dirigido hacia el plano medio, ¿cierto? En una posición normal de pie. Cuando un animal está parado normalmente de pie, sus miembros están en aducción. Aducción, o sea, cuando uno se dice, párese firme, uno se pone firme. ¿Qué hace uno? Cierra los dos pies y se paró con los dos pies perpendiculares, ¿verdad? Y pan parejito. Eso es aducción. Cuando dicen, descanse, que abrimos los pies, chas, eso de movimiento es de abducción. Abducción es abrir las piernas. Cuando usted abre las piernas, está en posición de abducción. Cuando la cierra, está en posición de aducción. Este movimiento de abducción y aducción en los animales ayuda a aumentar el plano de sustentación. Y si aumenta el plano de sustentación, entre más se amplíe el plano de sustentación, la estabilidad del individuo es mayor. ¿Qué quiere decir? Que un animal que cuando se para y abre las patas, la posibilidad de desestabilizarlo en el movimiento o de desestabilizarlo en la estancia, no en el movimiento, en la estancia, o sea, estando quieto, es diferente. Si ustedes, alguno de ustedes ha podido apreciar cuando un caballo ancla a un toro, lo utilizamos para ejecutar ejercicios que se llaman de anclaje. Ese ejercicio de anclaje es cuando el caballo le amarramos sobre la tejuela de la silla un novillo, otro animal, y el otro animal comienza a tirar y el caballo se ancla y no lo mueve el animal allí. ¿Qué hace el caballo? Obsérvenlo. Si no, busquen videos de anclaje en YouTube y mirarán que el caballo abre las patas anteriores y posteriores y de ahí no lo mueve nadie. Ya, entonces esos movimientos de abducción y abducción y aducción sirven para eso. Hay otro movimiento que se llama movimiento de rotación. Movimiento de rotación es un movimiento de torsión de un segmento alrededor de su propio eje. Hombre, ¿y cómo es eso? Si ustedes se acuerdan, existe sobre el axis un saliente. Ese saliente se conoce con el nombre de apófisis odontoides, ¿verdad? Eso es como un vástago que sale de esa articulación. Y ese vástago se mete dentro del atlas. Y el atlas gira alrededor de él. ¿Ya? Ese movimiento se llama movimiento de rotación. Es más, ahora, cojan el dedo índice de ustedes y párenlo, como cuando dicen, ¿dónde está usted? Y ustedes levantan el dedo. ¿Quién va? Levantamos el dedo índice. Yo. Dejen ese dedo ahí parado. Ahora, con la mano derecha, unan el índice con el pulgar y formen un anillo, como cuando le piden el chiquito desde lo lejos. Bien, entonces ese anillo ahora encájenlo dentro del dedo índice de la envuelta y ese es el movimiento que se llama movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación, muevan la muñeca alrededor del eje, ¿cierto? Y estamos ejecutando un movimiento de rotación. Ese mismo movimiento es el que se produce en la articulación atlantoaxial. Y en las articulaciones también se produce ese mismo movimiento en otras articulaciones, que son en las articulaciones interneurales de las últimas vértebras torácicas y sobre las vértebras sacras. También generan ese tipo de movimiento. Entonces miren que ya nosotros hemos clasificado las articulaciones según las movilidades, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cómo se les denomina las articulaciones teniendo en cuenta sus ejes de movimiento. Me voy un poquito atrás y recapitulamos para evitar cualquier confusión. Miren que nosotros podemos clasificar a las articulaciones según su movilidad. Óigase bien, según su movilidad. ¿Qué dice según su movilidad? ¿Qué significa? Hombre, ¿se mueve o no se mueve? ¿Cierto? Entonces tenemos articulaciones que no se mueven y se les llama sinartrosis. Tenemos articulaciones que medio se mueven y se llaman anfiartrosis. Y tenemos articulaciones que se mueven mucho y les llamamos
diartrosis. O sea, según la presencia o ausencia de movimiento, nosotros la podemos clasificar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos a clasificar las articulaciones dependiendo de qué tan variados sean los movimientos que ejecutan sobre un eje o sobre dos ejes o sobre tres ejes. ¿Ya? ¿Cuáles serían los ejes? Miren, acuérdense del plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano tiene tres ejes, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Entonces, sobre los, si un animal se mueve solamente, si una articulación se mueve solamente sobre un plano, sobre el eje de las X, o sea, genera movimientos de flexión y extensión, ¿cierto? Flexión y extensión nada más, esa articulación se está moviendo sobre un solo eje. Por eso le llamamos articulaciones uniaxiales. ¿Qué es una articulación uniaxial? Es una articulación que se mueve sobre un solo eje, ¿cierto? Y obviamente, ¿quiénes son esas articulaciones que se pueden mover así? Las diartrosis. Ya, esto es una clasificación para las diartrosis. Entonces, toda articulación uniaxial que se mueve o ejecuta movimientos de flexión y extensión se le denomina articulación en gínglima, gínglimo, o podemos decir en charnela. Bien, entonces nos preguntan, lo que nos van a preguntar para reventarnos es ¿qué es un gínglimo o qué es una charnela? Un gínglimo o una charnela es una articulación que genera movimientos de flexión y extensión. ¿Qué significa charnela? Bisagra, o sea, los movimientos de la gínglima son movimientos como las bisagras de las puertas, movimientos que flexionan, abren, cierran, abren, cierran. Eso es el movimiento en gínglimo o charnela. ¿Cuál es la única articulación que se mueve el gínglimo puro? La articulación del codo. Es la única articulación que se mueve en un solo eje. Las demás articulaciones se mueven en ejes variados. Ahora, vamos a encontrar otra articulación que se mueve en un solo eje. Miren que este se mueve en el eje de las Y. El gínglimo se mueve en el eje de las Y, flexión y extensión. Ahora, en un plano transverso, sobre la articulación del trocoide, ¿cierto? Los movimientos de rotación que van de un lado a otro, la articulación atlantoaxial, como se lo habían dicho, también es una articulación uniaxial. ¿Ya? Las articulaciones uniaxiales que ejecutan movimientos rotacionales se les denomina trocoides. ¿Por qué se le llama trocoide? Por esa sencilla acción de que hay un eje, hay un vástago metido dentro de otro eje, dentro de un hueso, y este se mueve alrededor de eso. Entonces se le conoce con el nombre de articulación por trocoides. Entonces tenemos la atlantoaxial. Bien, ¿qué es una articulación biaxial? Hombre, la que se mueve sobre dos ejes, ¿cierto? Y esa que se mueve sobre dos ejes, entonces los movimientos que ejecuta son flexión y extensión y el de aducción y abducción, ¿cierto? Las articulaciones que tienen esta capacidad de moverse así son las articulaciones cuyas superficies articulares son en forma de cóndilo y en forma de elipsis, ¿cierto? Entonces, estas articulaciones se les conoce como articulaciones biaxiales, ¿ya? Se mueven sobre dos ejes. Por ejemplo, la articulación femorotibio-rotuliana es una articulación biaxial. La articulación del menudillo, de la cuartilla, son articulaciones biaxiales. Y hay otras articulaciones, hay otras articulaciones que permiten todo tipo de movimiento, y se les denomina articulaciones multiaxial. Estas articulaciones multiaxiales permiten movimientos de circunducción, de rotación, de flexión, de extensión, de aducción, abducción, en fin. Y estas articulaciones se caracterizan o se les llama articulaciones por esfera.
¿Dónde la encontramos? En la articulación de la cadera, miren. Y en la articulación del hombro. Se le llama articulaciones por cabeza y cavidad. Ya, cavidad o esferoidal también le podemos llamar, ¿cierto? Y por entonces, miren ¿qué dice aquí? Enartrosis. Y si le quitamos la E y la N, significa artrosis. Una artrosis es una articulación plana, que es una artrodia o artrosis. Es una articulación plana, ¿cierto? Una articulación plana que ejecuta movimientos de deslizamiento. ¿Qué es una enartrosis? Una enartrosis es una articulación contrario a lo plano de cabeza y cavidad, una articulación de cabeza y cavidad, la cual genera movimientos múltiples, variados, tiene la capacidad de ejecutar todos los movimientos habidos y por haber. ¿Ya? Entonces, esa articulación que ejecuta eso es la articulación de la cadera y la articulación del hombro en los humanos. Aquí no habla del hombro porque la articulación del hombro en los animales no puede ejecutar todos los movimientos, aunque tiene anatómicamente la configuración para ejecutarlo. El diseño biológico del animal no lo permite porque el hombro del animal se encuentra fijado al tórax. O sea, está inhabilitado porque está, entre comillas, amarrado el hombro al cuerpo. Miren que el hombro de nosotros tiene libertad y el de los animales, el miembro anterior de los animales, el brazo no tiene libertad como tiene el nuestro, está pegado al tronco. En los animales hay libertad del codo hacia abajo, el miembro anterior. Bien.